Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video vamos a hablar sobre el diferencial total de una función de dos variables. Aquí ya les tengo un poquito adelantado, ¿cierto? Y les tengo su definición. Sea A una región cualquiera del plano, ¿sí? Usted toma un punto de esa región y va a considerar una función que tenga eso como dominio, ¿cierto? Esa región como dominio. Y usted lo único que le va a pedir a esa función es que sus derivadas parciales sean continuas en la región, ¿ya? En el fondo en un entorno del punto, que es lo que me interesa, porque ahí voy a calcular el diferencial total, ¿ya? Entonces, el diferencial total de una función se escribe como df, ¿ya? Una d derechita. Si usted calcula el diferencial total en un punto, sería derivada parcial con respecto a la primera variable evaluada por el cambio en x, más derivada parcial con respecto a la segunda variable, ¿cierto? Sea cual sea su nombre, evaluada en el punto, por cuánto cambia esa variable, ¿ya? Y eso escrito de otra manera sería derivada parcial, recuerde que también se puede escribir con su índice, ¿cierto? Lo mismo acá. Y los delta, cuando uno trabaja con las variables independientes, puede trabajar tanto con delta como con diferencial y es exactamente lo mismo. Entonces esta es otra manera de escribir lo que usted tiene ahí arriba. ¿Qué es esto?, dirá usted. El diferencial total de una función lo que hace es aproximar el cambio en la función cuando usted varía, ¿cierto?, tanto la x como la y al mismo tiempo. O sea, en el fondo vamos a escribir acá que este diferencial, ¿cierto?, total aproxima al cambio real de la función. ¿Ya? Y para eso les hice un monito acá, ¿cierto? Me di el tiempo de tratar de que quedara lo más bonito posible. Suponga usted, entonces para que visualice esto, que usted está en un punto x0 cualquiera, x0 y 0 cualquiera, ¿ya? De esta región A del dominio de la función. Entonces, como está en el dominio, obviamente usted evalúa la función en este punto y tiene una imagen, ¿cierto? Tiene su z. Ya, pues resulta que si usted ahora ese x lo quiere variar un poco, ¿sí? Lo va a aumentar o lo puede disminuir. Solo va a haber una pequeña variación ahí en ese x. Entonces usted ya se movió en este eje. Este y también le va a efectuar un cambio, ¿ya? También va a aumentar en una cantidad o disminuir en una cierta cantidad delta y. Entonces también se movió ahí. Por tanto, el punto ya varió totalmente, ¿cierto? Se fue de ahí a allá. O sea, yo estaba en este punto y ahora me quise mover a este otro punto. Por lo tanto, varía tanto x como y. Ya. Y obviamente, como eso también va a estar dentro de la región, ¿ya? Porque son cantidades pequeñas y yo estoy pidiendo que en un entorno de la función, ¿cierto?, todo esto sea derivable, etc. Si yo tengo, ¿cierto?, que evaluar mi función acá, uno esperaría, la verdad es que da lo mismo si da constante o no, pero yo ahí voy a tener un nuevo valor, ¿cierto? Lo que a mí me interesa es calcular cuánto es esta diferencia de alturas, llamémoslo así. Ya, o sea, si yo calculo cuánto es mi f en x0 más delta x, y0 más delta y le resto el valor inicial, ¿cierto? Veo cuánto es la variación de la función. Esto es lo que yo llamaría delta f o el delta z, ¿ya? Mi variación en z. Ya, pero eso yo lo puedo aproximar utilizando derivadas parciales. ¿Qué es lo que era la derivada parcial? Dijimos que era la razón de cambio por unidad, ¿o no? O sea, era cuánto aumentaba o disminuía mi función por una unidad. Entonces, si yo en vez de avanzar una unidad, avancé mitad unidad, significa que este producto me daría el cambio proporcional, ¿ya? Entonces, en el fondo es cuánto varía por unidad por cuántas unidades cambió. Y acá sería cuánto varía por unidad con respecto, ¿cierto?, a la otra variable y cuánto cambió esa variable. ¿Ya? Entonces, este diferencial lo que aproxima es esa variación. Si quiere, veámoslo con un ejemplo concreto. Invente usted una función. Suponga que su función de xy, y coloquemos una facilidad de derivar, por la misma que trabajamos, ¿cierto?, en los ejercicios así de dominio. Si usted tiene esa función, y yo estoy parada, vamos a suponer, en el punto, suponga que su punto inicial es el punto 2,3. ¿Ya? Usted podría sacar cuánto es su función en 2,3, ¿o no? Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, tendríamos 4 y 9, sería 13. ¿Sí? Suponga ahora que usted se va a mover un poquito, o sea, del 2 va a cambiar al 2,1.
y del 3, supongamos que este baja, va a cambiar al 2,8. Ya para que veamos que hay variaciones positivas y negativas. Significa que usted, de acuerdo a esto, su función tendría que evaluarla en el 2 subiría a 2,1 y el 3 bajaría a 2,8. ¿Cuánto sería eso ahora en mi función? Permiso, voy a trabajar el resultado. Sería 2.1 al cuadrado más 2.8 al cuadrado y eso da un total de 12,25. Entonces, si usted ve aquí cuál es la variación, cuál es mi delta F, yo tendría que decir valor final menos valor inicial me da menos 0,75. ¿Cómo yo podría aproximar ese valor? Entonces usted dice, yo puedo usar derivadas. ¿Cuánto sería el diferencial? Entonces vamos a intentar aquí calcularlo. ¿Cuánto sería si yo aplicara esta fórmula? Dice derivada parcial evaluada en el punto de inicio. ¿Cuál es la derivada parcial acá? Sería 2x, ¿o no? Ya, pues entonces supongo que su derivada parcial es 2x. ¿Dónde la va a evaluar? En el punto 2,3. ¿Cuánto es 2x evaluado en 2? Y eso le va a dar 4. ¿Cuál es la variación del x? 0,1 me dijo usted. Entonces ahí tendría derivada parcial evaluada por su variación respectiva. Más derivada parcial con respecto a y evaluada. La derivada parcial era 2y. Evaluada en el y, que es 3, sería 2 por 3, 6. Por la variación del i, ahí me toca por la variación, por menos 0,2. ¿Cuánto da eso? Entonces, si yo multiplico 4 por 0,1, más el 6 por menos 0,2 sería menos 6 por 0,2, esto me da menos 0,8. Mire usted, si usted se fija, este diferencial que me dio menos 0,8 aproxima al cambio real que era ese menos 0,75. Entonces la idea de esto, ¿cierto?, es que usted pueda aproximar los cambios de una función utilizando, ¿cierto?, derivadas parciales. Y en los siguientes ejemplos, para que no se asuste, ¿cierto?, en los siguientes ejemplos les mostraremos cómo hacerlo ya si es un ejercicio matemático o aplicado a la economía.